tiempo aquí para gozarnos, para adorar al Señor. Y está con nosotros el pastor Reverón y su querida esposa. Vamos a recibir un fuerte aplauso. Es la palabra fe. ¿Por qué queremos inyectarle a ustedes la palabra fe en esta mañana? Porque Hebreo 11:6 dice, porque sin fe es imposible. Y si usted quiere agradar a Dios, solamente tiene que tener fe. Más nada. Si usted tiene fe, usted agrada a Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Y son Hebreos. Ahí ve. Si este si estás allí lo ve más claro. Sí. Esa parece que fueron en pie en mi país, ¿verdad? No sé si en Colombia le dirán igual. Bueno, era más grande todavía. Eso no cerraba. Esa fue la segunda operación que no cerraba. Mejor le pasamos a la doctora Alejandra, que la doctora Alejandra le explica con lujo y detalle, porque la que batalló ya ahí no fui yo. Yo no tenía fe. Quien tenía fe era ella. Yo no hablé, quien habló fue ella. Yo no declaré, quien declaró fue ella. A mí Dios no me honró, quien honró fue a ella. Más sufre el que cuida al paciente que el paciente. Sí, es así. ¿Sabe usted eso? Sí, es así. A veces los médicos se preocupan por el paciente, que no le falte la vitamina, que no le falten los medicamentos, y no se preocupan por la que está cuidando el paciente, que a veces ni duerme, ni come, ni nada. Y ella como si nada. Y el paciente le dan vitamina, le dan comida, lo bañan, lo cuidan, de todo al paciente. Y al que cuida el paciente, ¿y cómo sigue él? ¿Y cómo usted lo ve? Y se tomó la pastilla hasta ahora. Y se metió medicamento. Y no le preguntan a ella, ¿y usted cómo se siente? ¿Usted ha descansado? ¿Usted ya comió? Nunca le preguntaron a los pacientes, a los familiares del paciente nada. Siempre le preguntaban cómo seguía el paciente. Bueno, voy a dejar por aquí Alejandra, ven por aquí Alejandrita, para que tú cuentas parte, porque tú sabes de esto todo más que yo. Dios nos bendiga grandemente. Gloria a Dios. Mi nombre es Alejandra, esposa del pastor José Ramón Reverón Martínez, como él ya dijo. Somos de Venezuela, pastoreamos en Venezuela. Estamos ubicados en el estado Barinas, a 8 horas de la ciudad de Caracas. Estuvimos pastoreando 15 años en el estado Vargas, 15 minutos del aeropuerto internacional Simón Bolívar, pero ya tenemos 14 años mudados al estado de Barinas, sirviendo al Señor en esa región de los llanos. Y damos gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y hoy por hoy podemos estar reunidos en esta preciosa congregación, en esta casa de oración que Dios nos permite conocernos. Y a Él le doy toda mi alabanza porque le pertenece solamente a Él. Gracias al hermano David por esta atención tan bonita que ha estado pendiente de nosotros desde que llegamos. Y hoy podemos estar con todos ustedes aquí para gozarnos en la presencia de nuestro Dios, para darnos estímulos, para darnos ánimo como pueblo de Dios, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de contar esas maravillas que nuestro Dios hace. A veces las personas leen la Biblia, la palabra de Dios, y la tienen en poco, la tienen muchas veces como fábulas, como cuentos de hadas. Y muchas veces, muchas personas que tienen tiempo escuchando enseñanzas y prédicas que están en las iglesias, cuando escuchan, cuando leen de que Dios hace milagros, pareciera que fuera una lectura nada más superficial. Y se quedan allí en relax. Y hay muchas personas que todavía en este tiempo no han experimentado los poderes extraordinarios de nuestro Dios. Y Dios vive, Dios es tan real como el aire que respiramos. Si nos quitan el oxígeno ahorita, hermano, nos volvemos locos, buscando la manera de cómo tener oxígeno para vivir, y Dios es más que eso. Pero estamos acá para
contar de esas maravillas extraordinarias que Dios sigue haciendo en este tiempo actual. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Ya conocieron a mi esposo, ya ustedes lo están viendo. Si uno no dice nada de la situación que él pasó, nadie pensaría, ¿verdad? Viéndolo hablar, caminar, citando la palabra como la cita, nadie pensaría, ¿verdad?, del gran proceso que él pasó, y juntamente, ¿verdad?, lo pasé al lado de él. Pero aquí estamos para dar testimonio, aquí está él en pie para dar testimonio, y Dios me permite testificar, porque en los momentos de este proceso, cuando su mente no estaba clara, cuando su cuerpo estaba totalmente descompensado, Dios me mantenía a su lado con una fuerza tan increíble, una mujer, ¿verdad?, llena de flaquezas, una mujer llena de debilidades, de angustia, de dolor y de estar separada de mi familia, porque este proceso fue tremendo durante todo un año, pero Dios me dio la fuerza y me la sigue dando en este tiempo. Pido a Dios en esta hora que con su Espíritu Santo guíe cada palabra, que Dios conoce vuestros corazones y vuestras mentes, que Dios conoce sus necesidades, que sea Dios Todopoderoso en este momento que ponga palabra en mi boca para ustedes, para edificación. El testimonio es muy extenso, es un año de proceso, y un proceso que fue tremendamente duro, parte de ese año, 4 meses y 3 días en la isla de Cuba, algo que no estaba en nuestros pensamientos, pero una vez más podemos ver la palabra de Dios que dice: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. En nuestra vida sucede a veces tantas cosas que nosotros al momento no entendemos, pero pasado cierto tiempo es cuando decimos: ahora entendemos. En este proceso también yo quedé muchas veces con muchas preguntas sin respuestas, pero ya al cabo de, para 6 años ya cumplir de este proceso, Dios ha dado respuestas a las preguntas que en ese tiempo no tenían las respuestas adecuadas. Pero que sea el Padre Eterno en esta hora en sus vidas, porque todo día a día necesitamos de la presencia de Dios. Cada día necesitamos alimentarnos de esta palabra. Necesitamos escuchar el testimonio de nuestro Dios que vive, que es real en este tiempo. Ya no está Elías, ya no está Moisés, ya no están los apóstoles. Ellos tuvieron su tiempo, pero tenemos una palabra viva, una palabra que está llena de poder, que dice la misma palabra: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amados hermanos, vivimos un proceso que comenzó en el año 2013, cuando se nos da la noticia de que mi esposo tiene un tumor cerebral. Este tumor cerebral ya estaba en su fase terminal, estaba que lo mataba. A todas estas fue una situación que nos puso en un corre tremendamente, en angustia. Nos vimos envueltos en emociones duras, muchas lágrimas, momentos de desesperación, la familia, los amigos, la congregación que pastoreamos en Barinas. Vino un sacudón a nuestras vidas. Vino un momento que no esperábamos. Quizás nuestros oídos, ¿verdad?, habían escuchado muchas veces testimonios de otras personas, momentos difíciles. Hemos estado cerca de personas con situaciones difíciles, pero ahora nos tocaba a nuestra familia vivir un momento fuerte. Cuando sucede, cuando recibimos esta noticia, somos carne, tenemos emociones, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos turbaciones, somos carne, pero damos gracias a Dios que lo tenemos a Él
Y tenemos la presencia del poderoso Espíritu Santo que nos fortalece en el día de la angustia. Y es el que nos anima y nos levanta nuestra cabeza en cual sea la situación que nosotros estemos afrontando. Como familia, como esposo, como pastores, hubo un remover tremendo, pero la presencia de Dios estaba allí presente, tan extraordinaria, dando testimonio de ese cuidado tan especial. En los momentos más duros de nuestra vida a veces pensamos que estamos solos. Muchas veces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? No me escuchas, yo oro, te busco, clamo y no te veo por ninguna parte. Muchas veces dice, oren por mí porque Dios no me escucha. Lo digo porque me ha pasado, personas que se me han acercado hasta no hace mucho por vía de internet. Una hermana me decía, pastora, ore por mí porque Dios no me escucha, pero a usted sí le escucha. Wow. Pero no, Dios escucha a todo aquel que va a Él, a todo el que le busca, el que toca, el que llama. Dios está presente, Dios no se niega. A toda esta situación, la presencia de Dios estaba presente allí en el momento que hubo el anunciamiento. Salimos de Barina, fuimos a Caracas, y cuando llegamos a Caracas, amados hermanos, la presencia de Dios con su Espíritu Santo acompañándonos, 8 horas de carretera. Llegamos a aquel hospital, uno de los hospitales más grandes de Venezuela, en Caracas. Cuando los médicos nos reciben, cuando los médicos ven aquellos resultados, quedan anonadados, maravillados, porque había un tumor cerebral haciendo presión en el tallo cervical, en el ventrículo 3 y 4, que decía que el pastor Reverón tenía que estar ciego, sordo, mudo y paralítico. Y los médicos estaban viendo algo contrario. Veían a un hombre parado, un hombre hablando, un hombre escuchando, un hombre viendo. Y cuando ellos quedan sorprendidos, él le dice... Y yo vengo llegando de Barinas, 8 horas de carretera, y todavía impresionado. Aún en estas situaciones Dios sigue haciendo milagros. ¿Para qué? Para marcar la vida de hombres y mujeres, porque hay muchos propósitos de Dios. A veces no entendemos, pero cada uno de nosotros en nuestras circunstancias de vida somos escogidos para tocar, para hacer mella en muchas vidas, para testificar el poder de Dios, para llevar el mensaje de un reino que todavía está oculto para muchas personas. Pero los que vivimos conforme a la voluntad de Dios, los que buscamos de día a día la presencia de Dios, tenemos una responsabilidad grande. Aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, nosotros tenemos que testificar y confiar en nuestro Dios, que Dios va delante de nuestros pasos, que Dios nos abre el camino donde no hay camino, Él nos hace camino. Y a todas estas, amados hermanos, los médicos quedaron maravillados, anonadados. Y la presencia de Dios allí, lo intervinieron, le colocaron una válvula craneal, que era lo que él necesitaba. Estaba presentando un cuadro de hidrocefalia, acumulación de líquido raquídeo. A todas estas hicieron la operación, pero el tumor seguía allí. Un proceso más. En nuestro proceso es cuando recordamos la historia de estos 3 jóvenes cuando fueron lanzados al horno de fuego. ¿Qué pasó en el horno de fuego? Fueron, ¿verdad?, dando su vida al botón. Y cuando estamos pasando situaciones difíciles decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Muchas veces me lo pregunté en el proceso. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Cuando creía que ya como que iba mejorando un poquito la cosa, venían y nos subían el botón del fuego del horno. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta de Dios siempre era, hasta que sea revestida de mi poder. Hasta que sea revestida de mi poder. Esa era la respuesta que yo recibía de Dios. Hasta que yo fuera revestida de ese poder. Llegamos, hermanos, Dios sabiéndosela toda, no estando en nuestra mente, no estando en nuestros planes, nos traslada a La Habana, Cuba. Allí llegamos, eso no estaba para nada en nuestros planes. Venezuela todavía no estaba en la situación que está en este momento. En Venezuela en ese tiempo, en el 2013, todavía había medicamentos, todavía había atenciones, todavía había clínicas, todavía había hospitales, todavía había médicos. Pero los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Dios tenía trazado un propósito. Dios quería hacer algo en mi vida. Dios quería hacer algo en la vida de él individualmente. Y Dios quería hacer algo en muchas vidas, hermanos, que yo no conocía, que estaban en una isla llamada Cuba. Tanto como mis propios compatriotas venezolanos, como cubanos, argentinos, africanos, mexicanos,
salvadoreños, hondureños. Eso por mi mente nunca había pasado, porque yo no tenía una relación, una conexión con esta gente, con esta isla. Pero Dios, el Padre, que es el dueño de todo el planeta Tierra, que el Señor está pendiente de cada alma viviente, de hombres, de niños y de ancianos, y donde está la necesidad, los ojos de nuestro Padre Celestial llenos de compasión se llega a todo el planeta Tierra y ve los corazones de sus hijos, y ve los corazones de quienes le invocan de día y de noche, y sabe a quién enviar a la mies, que hay mucho trabajo por hacer. A todas estas, cuando llegamos a Cuba, cuando comienzan a hacer los estudios médicos, los médicos quedan perplejos como los médicos venezolanos y dicen, pero ¿cómo es esto? Tienes que estar sordo, ciego, mudo y paralítico, no lo entendemos. Desde que llegó se estremeció, los médicos quedaron impactados. Entre esos médicos había 3 jóvenes médicos, 2 cubanos y un salvadoreño, cristianos. Le dieron la responsabilidad de cuidar de la vida del pastor Reverón, que eran los responsables de hacerle los exámenes, todo tipo de estudio. A todos estos, amados hermanos, cuando comienzan los estudios, nos dan una noticia que no nos la habían dado en Venezuela. Cuando describen el tipo de tumor que tenía, llamado meningioma, no era un tumor maligno, pero el tumor ya estaba tan grande que en cualquier momento lo podía matar. En cualquier momento podía sufrir un infarto cerebral. Y él tenía 7 años consecutivos que se le hacían los síntomas presentes para un infarto cerebral. Y en 7 años Dios lo cuidó. Porque cada vez que daba el dolor, él caía en el piso de rodillas clamando a Dios. Y no se levantaba hasta que desaparecía aquel tremendo dolor. Pero nos dan la noticia que este meningioma había crecido tanto, es un meningioma que crece muy lento, y la noticia que nos da es que este tumor tenía 40 años en su cabeza. 40 años. Y Dios es Dios. Dios es grande, todopoderoso, majestuoso. Aún nuestra mente nunca vamos a entender la grandeza de nuestro Dios, que es majestuoso y poderoso. A todas estas dieron la hora, el día de la intervención, lo llevaron, fueron 4 horas y media de cirugía, quitaron aquel tumor cerebral, la operación fue un éxito. Después en Cuba lo sacaron a los 72 horas del intensivo, lo llevaron a la habitación. Cuando cumplió 8 días de la operación, comenzó a manifestar deficiencia respiratoria, comenzó a presentar vómitos, no podía hablar, y esta situación preocupó nuevamente ahora los médicos y llevaron a hacer una tomografía. El resultado de la tomografía no era buena. En aquel lugar donde habían extraído ese tumor de su cabeza en el cerebelo, se habían formado coágulos de sangre porque habían sucedido unas hemorragias internas. Decidieron nuevamente llevarlo al quirófano después de 10 días. Ya ustedes vieron la magnitud del corte de su cabeza. Los médicos no querían. Era muy difícil, muy delicado nuevamente abrir la cabeza en 10 días. Pero tuvieron que hacerlo porque no había otra opción para llegar nuevamente al lugar donde hubo una vez un tumor, pero ahora había unos coágulos de sangre que extraer que estaban haciendo daño. Lo llevaron, ¿verdad? Y pasaron 72 horas y el pastor Reverón no reaccionaba. Pasaron 3 días, no reaccionaba. Quedó totalmente dormido, extendido en aquella cama. No despertaba. Pero los médicos decían que él estaba bien, no tenía presión alta, no tenía síntomas cardíacos de emergencia. Estaban esperando que él saliera de esa situación. Pero luego comenzó una preocupación porque su cabeza empezó a inflamarse de tal manera. No había medicamento, o sea, había medicamentos, colocaban antiinflamatorios, ponían antibióticos, pero la inflamación se duplicaba y tenía mucho brote de líquido raquídeo y había un temor que él pudiera contraer una bacteria en ese hospital, en esa habitación donde fue colocado. A todas estas, amados hermanos, envueltos en tanta angustia,
desesperación, mi familia lejos, mis hijos lejos, toda mi familia lejos. En el momento que él se debatía en esa situación, yo en una habitación sola, orando, adorando a Dios. En los momentos más dolorosos aprendí a alabar a Dios, aprendí a dar la mejor adoración y alabanza a Dios, con un corazón bien contrito, con un corazón lleno de mucha dolencia, con aún en momentos con el pensamiento turbado, pero clamando de día y de noche, pidiéndole a Dios fortaleza con su Espíritu Santo, que me guiara, porque yo sabía que Él solamente me tenía en ese lugar y que yo tenía que estar bien mentalmente, yo tenía que tener una mente equilibrada, yo tenía que tener unos sentimientos equilibrados, porque lo que estábamos viviendo era algo bien riesgoso y él necesitaba un representante, él necesitaba alguien que estuviera bien firme, bien decidido para poder tomar cualquier decisión que se pudiera tomar en esos momentos. Y le pedía constantemente a Dios que me diera la fuerza, que me diera la sabiduría, que me diera la inteligencia. Y aún en medio de tanta dolor y angustia, hermanos, Dios es tan grande, porque había vidas que necesitaban de Dios en ese hospital. Habían los cuerpos de médicos, de enfermeras, el equipo de administradores, los obreros, compatriotas venezolanos. Había muchas situaciones que Dios permitió que con nuestro testimonio, al llegar en ese lugar, en ese hospital, la mirada de la gente siempre estaba en nosotros. Marcamos la diferencia desde que llegamos, orando, predicando, testificando. La gente se quedaba maravillada. La gente cubana nos decía: wow, los venezolanos sí son religiosos, nunca hemos visto algo así, contándole de las maravillas de Dios, del poder de Dios. Y antes que este hombre fuera a una intervención quirúrgica, ya había un lugar, ¿verdad? Ya había movimiento espiritual, que cuando comienza la situación a ponerse dura, la misma gente decía: pero si es un pastor, es un hombre que le sirve a Dios, es un hombre que se está debatiendo ahora entre la vida y la muerte. Gente que no entendían. Y yo lo que le podía decir a cada uno de ellos, que ese era un proceso de Dios y era plan de Dios. Y dando palabra de aliento a muchas personas, predicando la palabra de Dios y todo esto. Recuerdo que en esa segunda operación, amados hermanos, pasó algo en un día viernes, cuando una de las doctoras se despide y me dice: señora Alejandra, su esposo sigue igual, el día lunes nos estaremos viendo, esperemos que se encuentre en mejor condición. Pasado ese día viernes, ya para la madrugada del día sábado, viví una experiencia que fue nueva para mí, porque he vivido muchas experiencias, pero esta experiencia fue bien diferente a todas las experiencias que Dios me ha permitido vivir. Dios usó algo, Dios puso algo esa madrugada en ese cuarto donde yo estaba, que pude despertar a plena madrugada. Y cuando desperté en la madrugada, sentía el aire muy denso, que no podía respirar. El corazón se me agitó. Comencé a pensar muchas cosas. Comencé a darle vuelta a aquella habitación. Quise salir por la puerta corriendo. No pude abrir la puerta. Sentí una presencia extraña, pero extraña, la cual nunca había sentido. Y era tan grande y tan poderosa que algo se posaba en mi pecho. Y era como cuando alguien presiona a algo para que salga el zumo que salga, y eso se presionaba mucho en mi pecho. Y en ese momento yo estaba de rodillas, no aguanté más, y estaba de rodillas y estaba clamando, adorando a Dios, pidiéndole que me ayudara. Le decía: Dios mío, no entiendo lo que está pasando en esta madrugada, en esta habitación. Le decía: ayúdame, dame fuerza. Pero de repente esa presencia, esa presión se cambió, se mudó y salió de mi pecho y subió a mi cabeza. Cuando comienza a hacer presión en mi cabeza, fue tanta la presión que entró dentro de mi cabeza. Cuando entra dentro de mi cabeza, se transforma en una voz estruendosa y poderosa y me dice: conviene 2 días de muerte y al tercer día lo resucitaré de entre los muertos. Cuando escucho esa voz, hermanos, que no esperaba, como pude, me levanté del piso. ¿Y sabe lo que dije?
el Señor reprenda al diablo. Porque yo no había viajado a ese lugar. Yo fui llena, para que me den esta noticia o que me digan esto, yo fui llena de esperanza. ¿Y sabe qué pasó en mí? De repente vino un pensamiento y recordé la historia del rey Saúl cuando era atormentado por los demonios. Y traían a David y David tocaba el arpa para que se fuera. Yo dije, no, el Señor reprende al diablo. No, mi esposo no va a morir. Me levanté y yo dije, si David tocaba el arpa para que se fueran, y como era una presencia extraña, yo nunca la había sentido como la sentí en esa madrugada. Wow. Yo comencé a levantar a mis manos y a adorar a Dios para que eso se fuera. Y yo comenzaba a darle vuelta a aquel cuarto y adorando a Dios, pero la presencia no se iba, se hacía más fuerte. Y yo seguía dando vueltas para adorando y adorando a Dios, y esa presencia no se iba. Yo quería que esa presencia extraña que se fuera de la habitación. Pero llegó un momento que esa presencia, hermano, vino como un torbellino desde mi cabeza a mis pies y me llevó aparte de la habitación donde había una nevera pequeña. Allí había una Biblia que me había regalado una pastora de Cuba que conocí. Cuando esa Biblia estaba allí, yo no pensaba abrir Biblia, yo no pensaba leer Biblia en mi pensamiento, nada, yo no planifiqué nada. Pero esa presencia que estaba allí me enroló de tal manera y me llevó donde estaba la Biblia. Me forzó a tomar la Biblia. Cuando yo agarro la Biblia en mis manos, me quemaba las manos. No aguanté y lancé la Biblia porque era fuego puro en mis manos. Y la Biblia cayó encima de una mesita pequeña de noche que había. Y yo miré la Biblia de lejos y la Biblia se abrió en dos. Y yo seguí dando vuelta y vuelta y vuelta en aquella habitación, diciéndole a Dios que qué era lo que estaba pasando, que yo no entendía, y alababa a Dios aunque no entendía, pero yo buscaba un escape, alabar a Dios para que esa presencia se fuera, porque era una presencia extraña. Y nuevamente la presencia me vuelve a enrollar como un torbellino, me lleva a donde está la Biblia. Y la Biblia estaba abierta en el libro de Oseas capítulo 6 verso 2, cuando dice algo así: conviene, ¿verdad? O es necesario, dice, es necesario 2 días de muerte, y al tercer día les daré vida y viviremos. Cuando yo leo esa palabra, la relaciono con la voz que habló a mi cabeza. Allí caí postrada, lloré y le pedí perdón a Dios. Entendí que era Dios. Y yo estaba contendiendo con el mismo Dios. Y yo reprendí al diablo. Y ahí pude entender que muchas veces de nuestras vidas, cuando decimos, Dios mío, háblame, hazte presente en mi vida, háblame. Pero cuando viene Dios hablando, muchas veces no estamos preparados para escuchar la voz de Dios y lo que Dios nos quiere decir. Yo quería escuchar, va a ser sanado, todo va a salir bien, pero esa voz decía todo lo contrario. Es necesario, conviene 2 días de muerte y al tercer día lo levantaré de entre los muertos. Yo no estaba preparada para esta situación. A todas esa madrugada Dios no me dejó dormir, comenzó a ministrarme, tuve visiones, tuve revelaciones y no entendía nada de lo que estaba pasando, pero Dios me estaba preparando. Dios me estaba preparando para algo que se estaba avecinando. A veces Dios nos habla y no entendemos. A veces Dios comienza a ministrarnos de una manera y no percibimos, o de repente comenzamos a imaginarnos o a descifrar en nuestra mente humana: será así, será así, ¿cómo será? Pero cuando viene Dios a nuestra vida, no es a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Él. A todas estas Dios fue preparando todo el escenario. Todo el escenario lo fue preparando para ese fin de semana. Porque pasado ese fin de semana, amados hermanos, pasado ese fin de semana sucedieron muchas cosas. Pero pasado ese fin de semana, ha llegado el día lunes, cuando esa misma doctora se despidió. Cuando esa misma doctora llegó el día lunes a aquel hospital, cuando había más de 30 familiares a la puerta del intensivo diariamente para recibir informes de nuestros seres queridos metidos en esos lugares donde se debatían entre la vida y la muerte. Llegó el momento crucial. Yo me había quedado dormida porque pasé toda la madrugada despierta y llegué toda retardada a ese lugar. Y cuando llego a ese lugar, bendito sea al Señor, faltaban 2 personas para que le dieran el informe médico de sus familiares.
Cuando me toca a mí, noto que aquella doctora se pone nerviosa y me dice: señora Alejandra, el día viernes dejé un reverón allá adentro y hoy cuando recibo la guardia consigo otro reverón. Y me dice: lamento ser la portadora de esta noticia, pero cuando yo recibo la guardia en esta mañana, señora Alejandra, a su esposo le ha dado un infarto cerebral. Cuando me dice que le ha dado un infarto cerebral, yo quedé anonadada, petrificada, y yo dije: ¿cómo? Y dice: y no solamente eso, lamento darle esta mala noticia, señora Alejandra, su esposo le dio un infarto cerebral, le dio un paro respiratorio, le dio un infarto cardíaco, una hipoglicemia en 800 y una hemoglobina en 2. Resultado total, conclusión de informe médico: muerte total. Lo lamentamos, hicimos lo que pudimos. Cuando me dan esta noticia, amados hermanos, aún con la vivencia que yo había tenido el fin de semana, a mí se me había olvidado todo. Esa noticia dejó mi pensamiento, mi mente en blanco. Me perdí en ese momento, no sé a dónde fui, pero la presencia de Dios acompañándonos en todo momento, que nunca nos deja, amados hermanos, estaba allí. Y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a trabajar, a tocar en mi vida y me sacó de donde yo estaba y me hizo despertar, me llevó nuevamente al lugar y reaccioné. Y cuando reacciono siento una fuerza poderosa que entró dentro de mi ser como un oxígeno que movió todo mi cuerpo. Y cuando me consigo de cara a cara con aquella mirada de aquella doctora, veía una fuerza de arriba, amados hermanos, porque estaba debilitada, estaba llena de ansiedades, de dolor, de angustia. Fui estremecida de una manera increíble. El cuerpo no me daba, solamente el poder de Dios me mantenía en pie, pero esa presencia estaba allí diciéndome que no estaba sola. Estaba esa presencia que me dio una fuerza que vino solamente de arriba. Cuando posó esa fuerza dentro de mi cuerpo, tomó el control de mi cuerpo, una fuerza increíble, movió mi mano y con toda la autoridad apunté a aquella doctora con mi mano derecha y le dije: en el nombre de Dios, autorízame a pasar ese intensivo. ¡Wow! Cuando mi esposo estaba en esos días intensivos, nunca me dejaban entrar. Yo misma me quedé: ¿de dónde me salió esto? La enfermera que estaba al lado quedaba maravillada, diciendo: ¿pero quién es esta? ¿Cómo le habla a la doctora? Y la doctora se quedó petrificada y lo que hacía era mirarme. Y de repente le dice a la enfermera: la autorizo, pásela al intensivo. Cuando dieron aquella orden, colocaron aquella vestimenta, me llevaron al lugar. Pero cuando iba de caminos, hermanos, clamaba a Dios. Clamaba a Dios porque reconociendo mis debilidades, reconociendo mis miedos, reconociendo mis flaquezas, que sin Dios no avanzo, sin Dios no logro nada, le decía: Espíritu Santo, dame fuerza y no me abandones, porque sé que cuando llegue a ese lugar, sé que me voy a confrontar a algo muy duro. Pues, amados hermanos, cuando llegué a ese lugar fue muy doloroso. Cuando pude entrar en aquel lugar donde ya lo tenían cubierto con una sábana, cuando pude entrar, lo primero que logré tocar los dedos de su pie izquierdo, era frío, duro como una piedra, con aquel dolor y aquel agite en el corazón cuando iba caminando. Cuando llegué a mitad del dorso, jalé aquella sábana. Cuando descubro su cuerpo, estaba totalmente tieso, frío, tenía tantos tubos, mangueras, aparatos detrás de su cabeza apagado. Lo pude ver en una condición que no esperaba. Tenía su cara volteada al lado izquierdo con una almohada, tenía sus lados rasgados, tenía la boca totalmente abierta, las encías inflamadas, las dentaduras removidas, la boca totalmente abierta, toda su lengua salía y colgaba, caía en aquella almohada. Cuando yo vi toda esta situación, hermano, yo no estaba preparada para esto. Mi alma se me desgarró. Ahí sí es verdad que no me pude contener. Caí en el piso con aquel dolor, caí en ese piso con aquella angustia, pero pude experimentar lo que experimentó María, la madre de Jesús, que dice que una espada atravesó su alma. Pude experimentar ese dolor interno que me desgarró, porque no estaba preparada para algo así. No estaba preparada para ver, para presenciar
no estaba preparada con mis miedos, con mis inquietudes, no estaba preparada, bendito sea el nombre del Señor, pero experimenté que en la debilidad mía se glorificó la magnificencia y el poder de la vida a través del poder de nuestro Padre eterno. Y en ese momento, desgarrada de dolor, en ese piso, lloré como nunca había llorado. Y comencé a decirle a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? Se lo decía, se lo preguntaba, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dejaste en mi país? ¿Por qué no me dejaste con mi familia? Estuviera con ellos en este momento, compartiendo este dolor, esta angustia. Estuviera con ellos. ¿Por qué me hiciste esto, Dios mío? Le preguntaba yo a Dios que ¿por qué? Las enfermeras comenzaron a corretear por el pasillo y decían, venga, venga, se volvió loca la venezolana. Porque sucedieron tantas cosas en este proceso que ya aquellas enfermeras me conocían y me catalogaban como loca por situaciones espirituales que me tocó vivir, que me tocó vencer en aquel hospital. Pero en ese momento, cuando estaba tirada en ese piso frío, con aquel dolor que desgarró todo mi ser, nuevamente la presencia del Espíritu Santo está allí, que nunca me desamparó, nunca me ha dejado sola, como nunca los ha dejado a ninguno de ustedes solo en sus pruebas, porque la presencia del Espíritu Santo nos acompaña a cada hora, a cada instante, a cada milésima de segundo. El Espíritu Santo está a nuestro lado, nuestro mejor amigo y fiel compañero, siempre está a nuestro lado, hermanos. Y en ese momento la presencia de su Espíritu Santo me vuelve a dar fuerzas, me hizo levantar de aquel piso. Y cuando levanté de aquel piso, levanté mis manos al cielo con aquel cuerpo de mi esposo muerto, en esa condición horrible que desgarró mi alma, regarró todo dentro de mí. Y levanté las manos al cielo y le dije, Dios mío, ¿sabes una cosa? Moisés ya no está. ¿Sabes una cosa, Dios? En una oportunidad le dijiste a Moisés, ve a mi pueblo y diga, yo soy el que soy. Y le dije, ya Moisés no está, pero estoy yo, mi Dios, estoy yo. Y ¿sabes una cosa? Ahora yo quiero experimentar el poder del Dios de Moisés. Y ahí con mis manos levantadas le decía, y ¿sabes otra cosa? Dios, tu palabra me enseña una historia. En unos huesos secos, en una oportunidad diste vida, tendones, nervios. Y el cuerpo de mi esposo vale más que esos huesos secos. Sí. Y le dije, y ¿sabes otra cosa, Dios? Tu palabra me dice que Jesús es la vida y la resurrección. Y declaré vida, apunté el cuerpo de mi esposo y declaré vida, espíritu de vida, declaré vida en el cuerpo de él en ese momento. Y aquellas enfermeras decían, la venezolana está loca, se volvió loca la venezolana, porque no entendían lo que se estaba moviendo. Se estaba moviendo en el mundo espiritual, cuando la misma palabra dice, declara lo que no es como si es. Porque la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios tiene potencia. Declaré vida en el cuerpo de mi esposo. Y seguía hablando y en una oportunidad dije, nadie lo toca, no autorizo que nadie lo toque, no autorizo que nadie lo meta en un ataúd, nadie lo mueve de este lugar, porque no lo llevo muerto a Venezuela, no lo llevo muerto a mi casa, no lo llevo muerto a la iglesia que pastoreamos, nadie lo toca. Y aquella mujer decía, esa mujer se volvió loca. Y seguía con mis manos arriba y le decía, Dios mío, gracias por el equipo de médicos que lo atendió. Y gracias por darme la oportunidad de entrar en este lugar. Pero sabes una cosa, Padre, ya yo me voy de aquí. Pero tú te quedas a terminar lo que tú empezaste. Salí de aquel lugar, hermanos, me fui a la habitación que me correspondía. Estaban todos mis vecinos, compatriotas. Nadie me dijo nada, nadie se me acercó, todo el mundo lloraba. Cuando me encerré en aquella habitación, hermanos, yo perdí la noción del tiempo, de los días, de la hora, yo perdí la noción de todo.
me encerré, comencé a adorar a Dios y de allí después no supe de mí qué tiempo, qué hora, qué día, hasta que sentí el tocar fuerte de la puerta. Y resulta que cuando tocaron la puerta, cuando yo reaccioné, yo me encuentro sentada en la esquina de la cama. Yo no sabía qué tiempo había transcurrido. Y fue cuando llegó nuestro gran amigo, el apóstol Iván García. Aquella sorpresa hermosa que Dios nos dio, que él también hizo un acto de valentía, saliendo de Puerto Rico a República Dominicana, y de República Dominicana a Cuba, porque en ese tiempo no permitían ir directamente a Cuba. Y el pastor se las ingenió con la presencia de Dios, abriéndole caminos. Llegó y me dijo: yo sé que tus hijos han querido estar acá, pero no pueden, pero aquí estoy yo, aquí está mi mano, aquí está mi hombro. Lloramos juntos, nos abrazamos. Pero él fue con una decisión de orar por su amigo. Y sucedieron cosas en el entorno, hubieron muchas cosas negativas, pero él decía: yo voy a orar por mi amigo, yo vine a orar por mi amigo. Y Dios abrió una puerta, Dios abrió camino donde no había, Dios usó un médico. Iván llegó al lugar, se abrieron las puertas y había una enfermera que siempre estaba pendiente, que era la que me decía que yo estaba loca. Ella le tocó recibir al pastor, a ella le tocó dar la autorización para que él entrara en el lugar. Imagínense cuando Iván se consigue con esto, cuando el apóstol ve, ¿verdad?, a nuestro pastor en esta condición. Pero él fue con una decisión a orar por su amigo. Él oró por su amigo, movía sus labios. La enfermera que estaba allí, yo sé que Dios fue tratando con ella. Ella percibía cosas que el apóstol no percibía porque él estaba orando, pero mientras él oraba se estaba moviendo el mundo espiritual. Aquella mujer incrédula comenzó a experimentar algo, y ella sentía algo, y ella veía algo, y ella estaba manifestando algo que comenzó a llamar al pastor, a interrumpir al pastor en la oración. Pero a todas estas llegó un momento en que el hermano, ¿verdad?, allí presente orando por su amigo, pudo invocar, ¿verdad?, ahí declarar, orando por la vida del pastor Reverón. Y en ese momento que estaba orando, ¿verdad?, por su amigo, fue en el momento cuando el pastor Reverón reaccionó. Cuando el pastor reaccionó, cuando el cuerpo se estremeció, cuando sus ojos se abrieron, cuenta el apóstol, después de pasado este proceso, que él nunca había visto lágrimas tan grandes salir de un ojo humano como salía por los ojos del pastor Reverón. Y bueno, sucedió esta situación hermosa cuando Dios obró este milagro en la vida de Reverón, cuando Dios lo restaura. Aquella mujer fue el instrumento ahora de salir por el hospital a anunciar de ese poder de vida que se había hecho presente en ese intensivo. A todas estas, amados hermanos, pudimos gozarnos en la presencia de Dios. La hija de la pastora Estrella, recuerdo que el domingo en ese proceso de ese fin de semana me invitaron a su congregación. Dios se manifestó en esa congregación, Dios habló nuevamente. Dios había dado la palabra que era necesario 2 días de muerte y al tercer día lo iba a resucitar. Aquella hermana lo escribió en una libreta, aleluya. Y cuando llegó el momento, cuando se dio la noticia de aquella resurrección, cuando llegó aquella muchacha también en esa tarde, ella me decía: pastora, ¿y no te acuerdas qué día es hoy? Y yo digo: no, mi amor, yo no me acuerdo qué día estamos, yo no sé. Pero ella tenía apuntado en una libreta el día y la hora y me dijo: pastora, hoy es el tercer día, como el Señor te lo dijo. Hoy es el tercer día. Pues tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que solamente nos pide que le creamos, que declaremos una palabra poderosa. Aleluya.
y recordando nuevamente el proceso de estos 3 jóvenes en el horno. Wow, ya vivimos el momento extraordinario de una resurrección. En mi vida el Señor se ha glorificado por, como le dije, de maneras extraordinarias. Esta experiencia fue nueva, porque Dios se puede presentar como en un torbellino, Dios se puede presentar como en plena bonanza, Dios nos puede hablar a través del cántico de un pajarillo, Dios nos puede hablar oliendo el aroma de una rosa. Dios se puede mover en nuestra vida de tanta manera. Nosotros no podemos ponerle anonimatos ni ¿cómo le digo? Ornamentos al Señor. Preséntate, así tú hablas, así tú haces, así no. Él se presenta como Él quiere, Él hace como Él quiere, Él se mueve como Él quiere. Y esa presencia que yo viví esa mañana era extraordinariamente diferente a todas las manifestaciones que yo he podido vivir en mi vida, en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural. Testimonio que tengo que Dios me ha hecho, me ha llevado a partes del cielo. El Señor me ha permitido ver arcángeles, me ha permitido ver ángeles. El Señor me ha permitido ver príncipes de guerra. El Señor se ha hecho presente en mi vida haciendo milagros extraordinarios. El Señor ha puesto 5 vidas en mi vientre, en 3 embarazos. Cuando el médico me dijeron, algún día quedarás embarazada, pero a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios, en 3 embarazos, 5. En el segundo embarazo fue una bendición extraordinaria, 3 vidas. 3 vidas. En el segundo embarazo, ahí pude entender y comprender la palabra de Dios extraordinaria de la multiplicación dentro de tu propio vientre. Las bendiciones de Dios que son tan grandes. Dios haciendo milagros en mi abdomen, restaurando mi abdomen con una ruptura muscular, donde todas mis vísceras estaban por fuera. Y Dios me ha permitido vivir milagros extraordinarios, pero la presencia ahora que se hacía presente en este proceso era ahora tan diferente a las demás formas. Pero ¿qué me decía Dios? Allí yo estoy presente. Y en ese momento, cuando vivimos el momento de la resurrección, yo con aquella alegría, yo decía, no, ya aquí es la vida, devolvió a este hombre a la vida, aquí todo es nuevo, aquí me estoy preparando para irme a mi casa. Pero no, el proceso seguía. El proceso seguía, seguían dándole el botoncito, subiendo el calentón. Llegó un momento que este hombre no me reconocía. Llegó un momento que me atacaba fuertemente verbal, me despreciaba, me atacaba. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Llegó un momento en que este hombre entró en un cuadro diarreico, evacuando 20 veces diariamente. Llegó en un momento que perdió su piel 4 veces. Llegó un momento que pasó tantas cosas. Llegó un momento que el sistema inmunológico se detuvo. Llegó un momento que los leucocitos se detuvieron. Y llegó momentos en mi vida que yo tenía que centralizarme con ese dolor, con esa angustia, pidiéndole al Señor que me ayudara. Y era declarando la palabra. Cuando los médicos venían y me decían, mira chica, está pasando esto, yo le decía, ¿cómo se llama? Aquello tengo que, estos son los linfocitos. Y yo me iba a la habitación y decía, linfocitos del cuerpo de Reverón. ¿Sabes una cosa? Ahora tú te comienzas a mover, a estabilizar en el nombre de Jesús. Cuando me decían, el sistema inmunológico está paralizado, yo decía, ahora sistema inmunológico de Reverón, te activas en el nombre de Jesús, porque Jesús es la vida y la resurrección. Cada vez que me daban una noticia mala que inquietaba mi espíritu, yo iba y me encerraba en el cuarto declarando vida, declarando aquella restauración, declarando el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque en mi juventud una vez le dije a Dios, yo quiero conocer este Dios de poder. Y si nosotros queremos conocer al Dios de poder, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Si nosotros queremos conocer el Dios de la Biblia que tiene poder, nosotros tenemos que mover la mano de Dios con nuestra fe. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe, aunque el proceso duela, aunque el proceso venga como venga. Tenemos que ir al frente del proceso, pero con la palabra de Dios, porque Dios no miente. Dios es un Dios de misericordia, de justicia y que de bendición. Es un Dios de vida, pero hay que creerle, hay que activar la fe, hay que alimentar la fe, hay que ser valiente, porque esto no es para cobarde. Solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y el botoncito se nos seguía subiendo.
mundo y creíamos que después de haber experimentado el poder de la resurrección se acabó todo, ya vencimos, pero no. Ahora venía otra situación después de un mes de la segunda operación. Se presentó una situación cuando ya aquella herida tan grande como ustedes vieron quedaba un huequito mínimo y se presentó un cuadro de una infección. El cuerpo humano aguanta el 20% de infección en el cuerpo y el cuerpo del pastor Reverón tenía el 120% de infección. Tenía ahora donde sacaron el tumor, donde sacaron aquellos coágulos de sangre, ahora había un cuadro infeccioso que alcanzaba el 120% de infección. Aparte de esa cánula allí metida de infección, tenía un cuadro que se llamaba una osteomielitis craneal. Iban a arrancar todos los huesos de su cabeza. Todos los huesos de su cráneo iban a arrancar. Cuando nos dan esta noticia, hermanos, nuevamente yo decía, pero ¿hasta cuándo, Dios mío? Se lo llevaron, le dio convulsiones, lo sacaron corriendo, lo llevaron nuevamente al quirófano. Después de un mes, el 1 de octubre del 2013, nuevamente entra por tercera vez a aquel quirófano en La Habana, Cuba, en el neurológico. Cuando yo caigo postrada en el piso, yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta de Dios seguía ahí, latente, hasta que sea revestida de mi poder. Hasta que sea revestida de mi poder. Tú no sales de Cuba hasta que sea revestida de mi poder. Yo se lo pedí a Dios, que yo quería ser testigo del poder de Dios en estos últimos tiempos. Yo se lo decía desde mi juventud. Yo quiero conocer el Dios de Moisés. Yo quiero conocer el Dios de Elías. Yo estoy dispuesta. Así me duela, así llore. Yo quiero conocer tu poder. Porque para mí nunca fue suficiente decir, tú eres grande, Dios te recibe en mi corazón. Yo como hija decidí conocer el Dios poderoso en este tiempo. Porque reconozco que todo lo que tengo se lo debo a Él. Puso vida en mi vientre, fue Él. Todo lo que tengo viene de Él. Y he entendido que todo lo que tengo como es de Él, tengo que darle la gloria a Él, porque sin Él yo no soy nada. Declarando esta palabra. Y nuevamente me dice, hasta que no seas revestido de mi poder, tú no sales de aquí. Llorando nuevamente y tirado en aquel piso. La puerta de esa habitación hacía mucho ruido cuando la abrían. Pero en ese momento, cuando la voz de Dios nuevamente me decía, hasta que sea revestida de mi poder, yo siento una presencia, ahora muy diferente. Yo sentía que había alguien. Yo sentía a una persona a mi lado derecho mientras yo estaba postrada. No aguanté más y yo decía, pero es que nadie abrió la puerta. ¿Quién es? No sentí que alguien movió la puerta. ¿Quién es? Cuando abro mis ojos veo unos zapatos grandes negros que brillaban. Veo un pantalón color gris, pero una tela hermosa con un filo extraordinario. Mi mirada de curiosa sigue mirando. Cuando llego a ver un personaje que su cabeza llegaba al techo, a lo alto. Era un hombre con una elegancia increíble, con una cabellera negra peinado hacia atrás, con un bigote oscuro negro, con unos ojos negros hermosos, unas cejas, unas manos extraordinarias, unos dedos, unas uñas. Era un ser precioso. Y cuando yo lo miro, lo impresionante era que me hablaba, pero no movía su boca, no movía sus labios. No movía su boca para hablarme, pero yo escuchaba su voz. Y en ese momento me dijo, aquí estoy. Muchas veces me proclamaste como el médico por excelencia en tu vida. He escuchado tu clamor y aquí estoy. Nuevamente me hago presente en tu desierto.
haré correr ríos de agua viva en tu soledad y en tu dolor. Y desapareció. Ya no estaba en la habitación. Quedé adorando y glorificando a Dios y llorando. Pasadas 2 horas, llegó el médico principal. Y llega y me dice, cuando llegó abrió la puerta y esa puerta hizo un ruido. Y me dice, Alejandra. Y yo digo, dígame, doctor. La operación duró 2 horas. Y era una operación que se contaba de 4 a 6 horas. A las 2 horas llegó el médico. Y me dice, Alejandra, ya. Llegamos. Sacamos 6 cc de pus del cerebelo. Limpiamos el cerebelo, lo desinfectamos con antibióticos directamente. Un éxito. Todo un éxito. Y yo, ok, doctor, está bien. Pero le digo, ¿y qué pasó con la osteomielitis craneal? Porque yo nada más me imaginaba cuando arrancaran los huesos de su cráneo. Iba a quedar como un vaso hundido. Yo nada más en mi mente me imaginaba esto. El médico había dicho que si sobrevivía, después de 2 años era que le iban a reconstruir su cráneo con una prótesis. Y yo le digo, ¿está bien, doctor? Y la osteomielitis craneal, dígame. Y aquel médico se agarra la cabeza y me dice, Alejandra, yo no sé qué es lo que está pasando. En tantos años de mi carrera como neurocirujano, neurólogo, yo no había visto un caso de esto. Yo he lidiado con tumores peligrosos, cancerosos, pero esto ha sido un meningioma. Pero este tumor ha causado una situación que yo nunca he visto en mi carrera. La situación de Ramoncito, porque ya le decían hasta Ramoncito del cariño que le tenían. Él decía, no entiendo, hasta ahorita no entiendo. Y el doctor comenzó a llorar y a llorar. Y él me decía, es que yo no entiendo. Y él decía, a nosotros se nos enseña cuando comenzamos a estudiar la medicina que no nos tenemos que relacionar con los pacientes, que no nos afiliemos a ellos en nuestras emociones. Pero yo lo siento a él, lo amo como un hijo. Y comenzó a llorar y me decía, yo no sé qué es lo que está pasando con este caso de Ramoncito. Y me decía, yo lo tengo en mi corazón, yo lo amo como un hijo, yo lo amo como un hijo. Y se ponía a llorar. Y yo le decía, está bien, doctor, pero ¿qué pasó con la osteomielitis craneal? ¿Qué pasó? Y el médico me decía, es que no sé, Alejandra, es que no sé. Y yo le decía, pero ¿cómo es que tú no vas a saber? Y él me dice, es que no sé, Alejandra. En el momento que drenamos, que desinfectamos, cuando llegamos a ese lugar, ahí estaban los invitados. Habían invitado a especialistas, a científicos, porque el caso de él era tan tremendo que ellos no entendían. Y mientras hicieron las gestiones, como los hospitales están cercanos, ellos invitaron a estos especialistas para que estuvieran presentes. Y él me dice, cuando llegó el momento, cuando rajamos y sacamos el primer tajo de hueso para hacer la prueba de la osteomielitis, para comenzar a arrancar aquellos huesos, dice, Alejandra, yo no sé qué fue lo que pasó, porque en medio de todos nosotros, los médicos que estábamos allí, cuando sacamos el primer pedazo de hueso, la osteomielitis craneal desapareció totalmente delante de nuestros ojos. Yo levanté mi mano y comencé a adorar a Dios. Y le dije, gracias, Padre, porque nuevamente te has hecho presente en mi desierto, en mi soledad. Presente como ríos de agua viva. Quedé llorando, alabando a Dios. A las 2 horas llegaron los médicos. Se reunieron en la sala de conferencia y ya a mí me habían trasladado, cambiado de habitación, y justamente mi habitación daba al lado de ese cuarto de conferencia. Cuando los médicos terminaban sus operaciones, ellos siempre se reunían allí. Había una ventanita de ese cuarto que daba al baño de la habitación donde yo estaba,
Y cuando uno la abría, uno escuchaba la conversación de los médicos. Cuando ellos llegaron, la ventana estaba abierta. Yo agarré una silla y me senté a la puerta del baño para tratar de escuchar lo que ellos hablaban. Cuando ellos comenzaron a hablar y hablar y hablar, cuando llegó el momento que comenzaron a contar su experiencia sobre la operación del pastor Reverón, uno de ellos le dice, chico, mira, ahí llegó el que me dio clase cuando yo me gradué, el profesor tal, el especialista tal. Yo tenía años que no lo veía desde mi graduación. Y le dice al otro, ¿y tú lo conoces? No, a mí me dio fue otro. Entonces dice, wow, pero yo no lo conocía. El otro médico le dice, wow, y el otro que entró, el otro médico, ¿quién es? Ese tiene que ser uno de esos especialistas que mandaron a buscar. ¿Pero de qué hospital? ¿Tú lo conoces? Y él dice, no, yo no. ¿Y tú? No, yo tampoco lo conozco. Dice, wow, pero qué raro, porque no lo hemos visto en el medio nuestro. Uno de ellos le dice, pero viste qué elegante, viste qué diferente es a nosotros su ropa, sus batas, viste la elegancia de aquel hombre. Y él dice, sí, muy elegante. Y el otro le dice, ¿y viste cómo pasó en medio de nosotros y se metió en la parte de detrás de la cabeza del pastor? ¿Viste cuando le puso la mano en la cabeza? Y cuando yo he escuchado esta conversación, hermanos, la descripción que daban era la descripción del personaje que había estado en la habitación. Y cuando dijeron que él posó su mano sobre su cabeza, en ese momento fue cuando desapareció la angiomelitis craneal. Dios se hace presente. No estamos solos. No estamos solos. Dios hace milagros y Dios es real. Así que démosle la gloria, la alabanza. Yo no sé por qué situación podrás estar pasando tú en este momento, pero quiero decirte, Dios es real. Y yo sé que esto es para valientes. Sé que esto es para valientes. Pero aunque lloré, aunque pataleé, aunque lloré mucho, como nunca en mi vida, todavía le sigo diciendo a Dios, yo quiero ser testigo de tu poder en estos últimos tiempos. Y aquí está mi esposa. Lo peleé, lo batallé. Y aquí está, Dios sanó su mente. Recuerda la palabra de Dios. Ama a Dios, sirve a Dios. Él siempre lo dice, Él es como un pez fuera del agua. Él no puede vivir sin Dios. Y Dios lo tiene aquí.